Mexicana ha estado aislada del resto de las poesías, de las tradiciones poéticas de la lengua española, sobre todo desde la muerte de Octavio Paz. Para nuestros lectores extranjeros, para los lectores que no son mexicanos, la pregunta es, ¿qué hay que leer de la poesía mexicana? La tradición mexicana, ¿por qué vale? Bueno, tal vez tengas algunas cosas más. Yo esencialmente creo que hay, lo dice Lizalde en un comentario que hacen en su discurso de recepción o de entrada a la Academia Mexicana de la Lengua. El primer poeta joven mexicano que hay que leer fuera de México se llama Ramón López Velarde, ¿no? De ahí en adelante, otros poetas interesantes que hay que leer, sin duda Alicho Macero, Rubén Bonifaz Nuño y Eduardo Lizalde. Eduardo Lizalde, posiblemente uno de los más grandes poetas vivos de la lengua española, sin miedo de parecer y sin miedo de ser exagerado, lo creo así. Y bueno, de ahí en adelante hay extraordinarios poetas, ¿no? Sobre todo poetas de los años 50, se me ocurren, ahorita se me vienen a la cabeza nombres como Efraín Bartolomé, José Luis Rivas, Eduardo Langartne, Ricardo Castillo, no sé, Baudelio Camarillo, en fin, nombres que a lo mejor no suenan mucho fuera de México, sin embargo, que nos han acompañado, ¿no? a mi generación, a las generaciones que siguen, como poetas importantísimos, ¿no? y que leemos y que regresamos a ellos constantemente. Ya de 60, bueno, está Jorge Fernández Granados, está Mario Bojorquez, Sergio Cordero, y bueno, hay una lista larga de poetas de los 70, de los 80, incluso ya voces que se empiezan a consolidar, ya nacidos incluso en los 90, ¿no? Hay mucho, creo, por descubrir de la poesía mexicana y que se empieza a ver hacia afuera, ¿no? Creo que el internet y estas formas de comunicación autogestivas que se están dando actualmente, pues permiten descubrir muchas cosas, ¿no? del universo mexicano, pero también del universo americano, ¿no? Del universo en lengua castellana. Mario. Sí, bueno, en el año 2008, para Círculo de Poesía TV, el canal en el que ahora estamos transmitiendo, respondí esta misma pregunta que me hacía Jorge Mendoza. En 2008 yo hablaba de 3 poetas fundamentales que estaban con nosotros en aquel momento: Alicho Macero, Rubén Bonifaz Nuño y Eduardo Lizalde. Y hablábamos de otros poetas, hablábamos por ejemplo de Abigail Bojorquez, de Francisco Cervantes, ¿no? Poetas que de alguna manera y desde otras perspectivas habían acercado a los nuevos poetas mexicanos a otras formas de resolver el poema, de desarrollar esta función de la poesía en un continente tan amplio como es el español, ¿no? Hablábamos también de que México, junto con los mexicanos que viven en Estados Unidos, sumábamos algo más de 100 millones de personas. Los países que más personas tienen hablantes del español son Argentina con 40 millones, Colombia con otros 40 y España. Así que México triplicaba, digamos, ¿no? Con estos 120 millones de hablantes, cualquier otro español del continente de la lengua. Es decir, incluida España. En México, creo que la última nota que vi es que de 4 personas que hablan español, 3 son mexicanas. Entonces estamos hablando de que la poesía está ocurriendo en gran parte aquí en México. Es decir, cuando un poeta mexicano publica un libro, está conmoviendo por lo menos una tercera, cuarta parte del español, ¿no? Entonces estamos hablando de una fortaleza que de pronto, porque también eso tiene que ver con el espíritu de lo mexicano, ¿no? A nosotros nos deprime, no tenemos muy claro
cómo se leen a nuestros poetas fuera de México, ni qué importancia llegan a tener. Somos personas tímidas, así somos así por nacimiento, y entonces nos apena un poco cuando algún poeta peruano o un poeta colombiano se acerca a nosotros y pregunta por tal o cual poeta mexicano, y uno dice, ¿lo conoces? ¿De veras has leído a tal poeta? Y entonces nos sorprende que este ejercicio de la literatura llegue mucho más allá de nuestras fronteras. Mijaíl, Mario, una pregunta importante para la formación de todo poeta es, ¿qué poetas han leído, han sido importantes para ustedes? Y sobre todo, ¿qué poetas están leyendo ahora? Caray, sin duda los poetas mexicanos del grupo de contemporáneos son, cuando uno entra a un taller de poesía, son los primeros que el tallerista te da a leer. Luego vas hurgando en la tradición y bueno, te encuentras a poetas como Octavio Paz, a los poetas que continúan de él, a Efraín Huerta, que es un poeta importantísimo, y vas hurgando. Por ahí yo tuve la fortuna de encontrarme un poeta fundamental para mi formación, un poeta portugués que se llama Luis Vaz de Camões, tal vez el poeta portugués más importante de esa lengua, y aprender a hacer soneto traduciendo sus sonetos, ¿no? Uno conoce la forma, la canta, la estudia, pero en el ejercicio de traducir los sonetos de ese maravilloso poeta portugués, pude aprender esa forma fundamental del español y conocer una de las grandes obras, uno de los grandes portentos de Occidente, ¿no? Una obra monumental, una obra épica, una obra lírica de un gran calado, y de ahí irme con la tradición portuguesa, ¿no? Cesario Verdes, para mí un poeta fundamental para mi formación, un poeta que digamos es un equivalente a Gutiérrez Nájera, por ejemplo, acá, al meter el tema urbano en la poesía portuguesa, en fin, pero aparte con una vida muy singular, ¿no? Un poeta que muere casi inédito, un poeta con algo de desgracia en su vida, muere de tuberculosis, igual que dos hermanos suyos, en fin, una vida muy, muy singular, con una obra también muy, muy, muy singular, que me ha permitido dialogar con ella, ¿no? Y eso, esencialmente ahorita lo que estoy leyendo es una gran antología de poesía portuguesa que viene desde el siglo XII hasta el siglo XXI, ¿no? Ahorita estoy bastante metido en ese tema. Mario. Sí, todo el tiempo estás leyendo poesía, todo el tiempo, y aunque no tengas un libro a la mano, yo tengo de pronto una costumbre antigua que tiene que ver con mi infancia también, que es la de practicar con la memoria. Entonces, si no tienes un libro, repasas en la memoria un poema, todo el tiempo estás leyendo. Entonces vas en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo, vas en el avión, vas en el camión, vas caminando en la calle y vas repasando un poema, porque ese poema te recuerda tal o cual cosa, o porque algo en la calle te lo despertó. Y creo que eso no es una cosa rara, es decir, la gente que le gusta la poesía, le gusta de veras, todo el día está pensando en eso, ¿no? Sin embargo, puedo decir que de las cosas que tengo aquí sobre el escritorio, ayer leí una biografía sobre Saint John Perse que prepara el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, un libro en francés muy, muy bello, que venía con fotografías y esto, ¿no? En una colección donde antes han sacado otros títulos, uno sobre Rimbaud, René Char, etcétera, ¿no? Y entonces leí ese libro en francés sobre este poeta, Saint John Perse, que bueno, a mí siempre me había causado como mucha fascinación
este poeta, porque una vez estando en Washington me topé con su departamento donde él vivió en Washington cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces estando allí muy cerca de la Biblioteca del Congreso, donde yo iba a dar una lectura en Estados Unidos, en Washington, encontré su departamento, ¿no? Entonces siempre me aparece de pronto por allí St. John Perse. Entonces al mirar este libro pensé que era bueno. Junto con eso estoy leyendo a un poeta que es muy importante para mí y creo que para muchos de todos nosotros, ¿no? Que se llama Omar Khayyam. Omar Khayyam, y eso tiene también que ver con otro tipo de lectura, no solamente la lectura por placer, sino otra forma del placer quizá un poco más extraña, más exquisita, que es la traducción, ¿no? Una forma más singular de la lectura, porque no solamente habrá que acercarse a la lectura de un poeta, sino transformar esa lectura y convertirla en una moneda que va a seguir causando, digamos, impacto más allá. Estoy traduciendo las cuartinas de Omar Khayyam, no desde la versión que establece Fitzgerald, que es la con la cual hemos crecido todos. Me acabo de enterar que hay una versión también de Robert Graves, pero yo sigo la edición de un señor que se llamaba Muhammad Ali Foroughi. Este Muhammad Ali Foroughi era el primer ministro de los dos últimos Shah y que muere incluso como embajador de Irán en Estados Unidos. Recordemos que el Shah Reza Pahlavi muere en México hacia los años 80, huyendo de su país cuando entraron los ayatolas y todos estos, ¿no? Él se vino a esconder acá en México y acá lograron asesinarlo, ¿no? Esta gente de Irán. Entonces estoy leyendo Omar, lo estoy leyendo con mucha atención, porque estoy haciendo traducción de él. Entonces a partir de otras versiones se llama Hafez Hajdar, el hombre que hace estas versiones por el italiano, ya que yo no sé farsi, que es la lengua persa en la cual escribió sus versos, que se parecen mucho al árabe, pero que no es lo mismo, es decir, tienen la misma grafía, pero las palabras dicen una cosa distinta.